En las próximas horas se va a conocer el anuncio del gobierno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál será el costo que habrá que pagar? Se habla de un recorte más profundo del que se había anunciado originalmente, pero todavía falta conocer la letra chica. Mientras tanto, los números son preocupantes. Con nosotros, Pablo Gallo del CIPES. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Y Vanessa Ruiz del Centro Almacenero. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas noches. Bueno, Pablo, los especialistas están advirtiendo que, y no es mucho el misterio que hay aquí, va a aumentar lamentablemente la pobreza con estos números, ¿no? Bueno, sin duda que la disparada del dólar, hay una parte que se va a pasar directamente a precios. Eso es difícil determinar cuánto, vamos a ver cómo impactan los precios mayoristas, pero sí, que se va a trasladar a precios, se va a trasladar a precios, y con eso se va a encarecer la vida de millones de argentinos que ya no estaban bien en este momento y que ahora seguramente van a estar peor con todo esto. La última foto dio casi 14 millones de pobres, ¿no? Bueno, el gobierno nacional festejó el último dato, que fue la baja de la pobreza a un 25%. Ese fenómeno siempre hay que verlo en una serie más larga. Los últimos 30 años el promedio está entre 25 y 30%. O sea, no estamos saliendo de los números que venimos manejando. La pobreza sigue siendo uno de los problemas principales, y las medidas que ya se anunciaron, inclusive, no las que va a anunciar a partir del fondo, que seguramente son complementarias, tienden a agravar esa situación. Por tanto, es esperable que la situación social tienda a descomponerse un poco. Esta situación que se está plasmando con las políticas que se están tomando, que tienen que ver a enfriar mucho más la economía, evidentemente nos pone en una situación muy compleja. Esa situación compleja hoy tiene que estar alertando a los gobiernos nacional, provincial, pero también a los municipales a poner un ojo en lo social. Por ejemplo, no sería muy descabellado, todo lo contrario, nosotros lo estamos llamando a revisar, luego de las vacaciones de invierno, a revisar nuevamente el padrón de PAICOR. Hay que incorporar más niños, porque ya han caído niños en este mes en condiciones de pobreza. O sea, no tenemos que esperar hasta febrero del año entrante para darnos cuenta el error que tuvimos en no incorporarlo este semestre. ¿Qué va a suceder con esa gran cantidad de niños que hoy están alcanzados por la pobreza a partir de esta nueva situación y que no pueden ni siquiera acceder al PAICOR? Varios meses recuerdo del tema de ser pobre aún teniendo trabajo, ¿no? Bueno, si estamos hablando de que en números del Centro Almacenero, 19.000 pesos la CBT, o sea, la canasta básica total, la que determina la línea de pobreza, el número del INDEC, 17.000 pesos, por lo menos el último dato, estamos señalando de que hoy se puede estar en situación de pobreza aún teniendo un salario en blanco, o sea, trabajando en blanco. Ni siquiera estamos hablando de ese 35% de la población económica activa que accede a trabajo en condiciones de informalidad. O sea, trabajando en blanco, levantándose a las 7 de la mañana y volviendo a las 8 de la noche, uno está en esa plena convicción de que no va a poder salir de la situación de pobreza con ingresos que están rondando, pesos más, pesos menos, los 17.000, 18.000 o 19.000 pesos. Evidentemente esa es una condición muy distinta hoy de la pobreza, a diferencia de los 90, donde los 90 uno caía en condiciones de pobreza principalmente porque no tenía acceso al trabajo. En ese momento, despidos masivos, la destrucción del aparato productivo hacía imposible el acceso al trabajo en blanco, y las changas también se habían reducido muchísimo para ese sector. Bueno, hoy tenemos otra situación. Yo siempre charlo, es el día del periodista, cuando charlo con periodistas, de decir cómo hay que recomponer esa imagen que tenemos hoy sobre nuestra pobreza. Cuando uno googlea pobreza en Argentina, las imágenes que le van a devolver son asentamientos de emergencias, niños viviendo sobre la tierra, comiendo sobre la tierra, o personas en total estado de desamparo en la calle. Seguramente son pobres y son indigentes todas esas personas, pero hoy la pobreza, la fotografía más real de la pobreza argentina tiene que ver con una parada de colectivo a las 7 de la mañana y trabajadores esperando el servicio para poder ir a trabajar con ingresos que no los sacan a la pobreza. Esa es una foto más cercana de nuestra pobreza. Ahora, el rostro de la pobreza sigue siendo el de la niñez, donde en términos generales la pobreza va a subir,
no se sabe hasta cuándo, pero supongamos entre un 27 y un 30% terminar el semestre. Ahora, cuando hablamos de niños, es del 48-50%. Quiere decir que la pobreza en la Argentina sigue teniendo rostro de niño y seguimos profundizando este proceso de infantilización de nuestra propia pobreza. Y estamos hablando de una consolidación ya de la pobreza estructural, ¿no? No, la pobreza, esa pobreza que se ha galvanizado generación a generación, ese núcleo duro está intacto y crece. Eso señala que para un conjunto de sector directamente no han pasado ni gobiernos ni progresistas, ni décadas ganadas, ni perdidas, ni nada. O sea, ha sido igual en el anterior gobierno, pero también en este. Pero en esto no se trata de echar culpas. Cuando hablamos de la pobreza, siempre hay que hablar en términos de décadas, 30 años atrás. O sea, esta pobreza pasó de gobiernos de todo tipo de colores, con todo tipo de pensamientos, sin embargo, se mantuvo, creció, pero lo que sí sucedió es que había el ping-pong de la pobreza, donde unos y otros se echaron la culpa de cuántos pobres Ahora, cuando recibían. hablamos de pobreza estructural, es gente condenada a vivir y morir en la pobreza, ¿no? Lamentablemente, hay un núcleo duro de millones de personas en esa situación. Sí, lo que se conoce como el espiral de la pobreza, donde los padres que han vivido esa situación también la han vivido con sus familias anteriores y sus hijos también están condenados a repetir ese mismo círculo, porque ese círculo, la única forma de quebrarla es primero con el acceso a trabajo genuino, pero un conjunto también de dimensiones que tienen que ver con la salud, con la vivienda, con la alimentación. Entendamos que la pobreza no es solamente un problema de acción social o un fenómeno relacionado a la acción social, sino que es un fenómeno multidimensional, donde el ingreso económico, sin lugar a dudas, es importante, pero es tan solo una de esas dimensiones. Verlo solamente como una dimensión de ingreso económico, lo que no nos permite ver es la profundidad y la complejidad de un problema que venimos arrastrando y nosotros creemos que es uno de los problemas más importantes que tiene que resolver el país. Tiene que ver justamente con los incentivos que tiene que poner el gobierno nacional, no solamente con la reactivación de programas donde realmente se incentiva para que la gente busque precios cuidados y existan esos precios cuidados, o la devolución del IVA. La devolución del IVA es un proyecto nuestro, que salió acá de Córdoba, de nuestro centro. Ese proyecto establecía, por ejemplo, una devolución de 22.000 millones de pesos al año que estaban presupuestados. De eso, únicamente el año pasado se devolvieron 2.200 millones, simplemente porque la gente no lo conoce, porque no está estimulada a ir y no solamente tener la tarjeta, estar bancarizado, sino inscribirse en el sistema de devolución del IVA para que le puedan luego devolver automáticamente el IVA. O sea, sin estímulos, los buenos programas, aunque tengan muy buenas intenciones, simplemente están destinados al fracaso.